Estas son las actualizaciones del mundo de la tecnología aquí en Dominio y vaya semana de noticias que vinculan a grandes empresas de tecnología y además a grandes desarrollos y avances tecnológicos de nuestros tiempos con la guerra. Empecemos con más de 400 personas empleadas de dos de las empresas de tecnología que todo el mundo conocemos, Google y Amazon. Hicieron un llamado público y de hecho lo replicaron en uno de los periódicos más conocidos a nivel global, el diario británico The Guardian. Publicaron pues una carta donde se oponen al proyecto Nimbus. ¿Qué es el proyecto Nimbus? Pues ahora sabemos, es un proyecto para proveer, darle tecnología de cómputo en la nube, ni más ni menos que al gobierno de Israel. Y lo que dicen estos más de 400 empleadas es que este contrato por más de $1.200 millones permite una mayor vigilancia y recopilación ilegal de datos sobre los palestinos y facilita la expansión de los asentamientos ilegales de Israel en tierra palestina. Es decir, estamos hablando de hay un llamado de alerta ante el uso de esa tecnología para oprimir, para violentar al pueblo palestino, como sabemos, blanco de constantes ataques por parte de las autoridades del Estado de Israel y en particular de sus Fuerzas Armadas durante muchos años. Dicen las personas empleadas de Amazon y de Google que no pueden mirar para otro lado, ya que los productos que ellos están construyendo se utilizan para negar a los palestinos sus derechos básicos, obligar también a los palestinos a salir de sus hogares y atacar a los palestinos en la Franja de Gaza. Acciones que han provocado investigaciones de crímenes de guerra por parte de la Corte Penal Internacional. Las empresas a las que pertenecen estos empleados, repetimos, Google y Amazon, no han respondido ante este llamado. Llama mucho la atención que esto se vuelve cada vez más cotidiano y no necesariamente solamente por el hecho de que estas empresas estén trabajando con el ejército y diversas autoridades de estados y de países tan importantes como por supuesto Israel, Reino Unido o Estados Unidos en cuestiones bélicas, pero también porque se están cansando las personas empleadas de quedarse calladas y hay un movimiento claro de no solo participar activamente y no sentirse marginadas de las acciones que toman los directivos de sus empresas, sino de estar en la conversación contemporánea de hacia dónde va la humanidad en términos del uso de la tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? No solo es mi jefe no me hace caso y me estoy quejando porque están dándole contratos al gobierno sin preguntarme, es una responsabilidad humana, diría yo. Vamos a permitir que nuestro intelecto, nuestra capacidad de desarrollar productos tecnológicos que efectivamente a diario transforman la vida de las personas, idealmente para mejorarla, vamos a permitir que ahora sean utilizados para asesinar, perseguir, marginar, desplazar y sobre todo a grupos vulnerables que durante mucho tiempo han sido blancos de gobiernos opresores y que inclusive, como dice el comunicado, han detonado investigaciones por parte de organismos internacionales por violaciones constantes a los derechos humanos. Pues ya nos está quedando callada la gente de Amazon y Google. No es la primera vez, repito, hace ya un par de años también las personas empleadas de Google lograron frenar un proyecto que buscaba que inteligencia artificial de Google fuera utilizada para que drones, como saben, estos vehículos voladores que se utilizan para lanzar misiles en contextos de guerra, pues que estos drones pudieran automáticamente reconocer blancos mediante inteligencia artificial. Los empleados de Google no estuvieron de acuerdo, se frenó ese contrato, pero todo parece indicar que alguna otra de las grandes empresas de tecnología del Valle del Silicio dijo, pues si Google no quieren, venga chepa acá, esos millones de dólares del gobierno estadounidense sí los queremos aprovechar nosotros para implementar esta tecnología de inteligencia artificial. Y uno pensaría, pues hasta aquí queda la cosa. No, hay que estar muy conscientes de que esta batalla al interior de los grupos más privilegiados de desarrollo tecnológico y científico de los Estados Unidos no está sucediendo de manera aislada. Es decir, no es que los grandes pensadores, científicos, tecnólogos e ingenieros de Estados Unidos estén protestando contra su país y no estén pensando en las consecuencias que eso puede tener también
geopolíticamente hablando, porque otros países, ni más ni menos que China, no están frenando su desarrollo científico y tecnológico y mucho menos su relación con posibles usos en contextos de guerra. Y esto también lo sabemos por otra noticia que se dio a conocer esta semana, y es que renunció un alto mando del Pentágono en los Estados Unidos, ni más ni menos que era el jefe de software, del desarrollo de software de pues, el gobierno y el ala militar del gobierno de los Estados Unidos, un compadre llamado Nicholas Challen. Renunció, pero no solo renunció porque y diciendo que Estados Unidos prácticamente ya ha perdido la batalla en el desarrollo de inteligencia artificial, porque China le saca ya, dice este compadre, una ventaja notable, ni más ni menos que un exdirectivo del Pentágono en los más altos rangos de las fuerzas militares estadounidenses. Dice: los chinos ya se nos adelantaron. Dice textual: no tenemos ninguna posibilidad de competir con China en 15 o 20 años, según este experto, quien calificó la situación actual como un hecho consumado, e incluso añadió que en su opinión la carrera entre Estados Unidos y China ya ha terminado. Y pues se queja un poco justamente de que en China no existen las restricciones morales, éticas que sí existen en los Estados Unidos, donde las empresas de tecnología, como las que acabamos de mencionar, Microsoft, Amazon, Google, Apple, pues encuentran todavía estos límites éticos, morales, muchas veces que surgen de sus propias personas empleadas, para no descaradamente estar trabajando con el ejército estadounidense y dándoles algoritmos, desarrollos de inteligencia artificial, datos, imagínense, que pudieran ayudar a que el ejército de Estados Unidos tenga más éxito en un contexto de guerra. Como esa resistencia ética, moral, y algunos dirán humana, de sentido común y de responsabilidad social global, existe en Estados Unidos, porque hay una libertad, hay una cierta garantía, claro, hasta cierto punto, de que las personas pueden expresar su inconformidad. Pues este compadre dice: en China eso no sucede, ahí lo que el gobierno quiere se hace, empresa que esté desarrollando tecnología debe de colaborar, debe de compartir su conocimiento y sus desarrollos con el gobierno chino y por ende con sus fuerzas armadas, y por eso China ya está pasos adelante. Conclusión: el mundo se está encaminando hacia un nuevo tipo de guerra, en donde la tecnología, como siempre ha sucedido en la historia de las guerras, claro, pero ahora con cosas de vanguardia como la inteligencia artificial, los vehículos autónomos, los robots, en fin, se encamina a una batalla en donde por un lado tenemos el polo que representa China, por otro el que representa Estados Unidos, y en el meollo del asunto es qué tanto los gobiernos deberían forzar a compañías y a individuos a compartir sus desarrollos y avances científicos y tecnológicos para tratar de pues ganar ante un eventual conflicto militar, o qué tanto se deben de abstener justamente estas empresas de involucrarse con los gobiernos y más bien deben de mantenerse autónomas y deben de respetar además la libertad de conciencia y de acción de sus personas empleadas. Esto no se está sucediendo en China, de esto se está quejando gente ni más ni menos que en las más altas esferas del gobierno estadounidense, y es una de las conversaciones más polémicas y complicadas de nuestros tiempos. Oigan, vaya periodicazo que recibió Jeff Bezos de parte de Jeff Bezos. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Es por supuesto una ironía lo que está sucediendo, pero no dista mucho de la realidad. Resulta que desde hace varios días ya se habían comenzado a filtrar declaraciones de personas empleadas de Blue Origin, que es esta empresa aeroespacial del fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien, como ustedes sabrán, está en una competencia a muerte de egos, de presupuestos y de ambiciones en contra de Elon Musk por el tema de la conquista del espacio, específicamente consolidarse como la principal empresa de viajes comerciales hacia el espacio. Esa es una de las obsesiones que tiene Jeff Bezos. Fundó Blue Origin para eso, pero les decía que desde hace varias semanas se empiezan a leer notas periodísticas que indican que hay personas empleadas que no están contentas con lo que sucede dentro de la empresa y otras que ya renunciaron y que dicen que hay un ambiente tóxico, especialmente contra las mujeres, muchísima misoginia, poca confianza, baja moral
y además, pues lo que algunos califican como una suerte de desidia sobre el diario acontecer de parte de Jeff Bezos, porque la directiva, los que están al frente de Blue Origin son unos patanes, son unos misóginos, son unos acosadores y no han logrado crear un ambiente, una cultura laboral benéfica para los empleados. De hecho, dicen que son condescendientes, es una situación que desmoraliza mucho y que también está impactando ya al desarrollo de los avances científicos y tecnológicos dentro de la empresa, está impactando en su capacidad de pues, entrar en funcionamiento y verdaderamente competir en contra de la empresa SpaceX de Elon Musk. Pero lo que es muy interesante, les decía yo, es que esto se publica ahora en The Washington Post, un diario que ¿quién creen que compró hace unos años? Pues ni más ni menos que Jeff Bezos. Entonces, esta es la ironía, o mejor dicho, lo increíble y lo fascinante, no solo del mundo de los negocios en los Estados Unidos, sino también pues, de los valores democráticos que existen, no por parte de Jeff Bezos, sino por parte de los periodistas y quienes trabajan en The Washington Post. A pesar de ser técnicamente una empresa de Jeff Bezos, logran tener la libertad editorial para cubrir esta nota, poner a un equipo a investigar, a entrevistar a personas empleadas anteriores y actuales de la empresa, recopilar testimonios y publicar una nota que seguramente le pudo y le debió haber dolido muchísimo a Jeff Bezos, tanto así que sí respondió Jeff Bezos, publicó un Twitter que básicamente decía: desde que yo empecé a emprender había gente que no creía en nosotros, seleccionó ahí una cita de un medio de comunicación que decía que Amazon iba a fracasar. Claramente sabemos que no fue así. ¿Y qué creen que pasó? Le respondió Elon Musk. ¿Cómo le respondió? Elegantes como son estos compadres en sus batallas egocéntricas, con una medallita de segundo lugar, una burla, un emoji con una medalla de plata que dice número 2, claramente queriéndole picar la cresta, molestar, y seguramente lo logró, diciéndole a Jeff Bezos: tú ahorita estás rezagado porque SpaceX sigue a la vanguardia y con contratos muy jugosos por parte del gobierno estadounidense. De hecho, parte de la animadversión entre estos dos personajes es que hay una batalla legal en la que Blue Origin y Jeff Bezos se quejan de que el gobierno estadounidense le dio un contrato a SpaceX de Elon Musk pues, de una manera incorrecta, no respetando las reglas de la licitación. El caso es que estos dos compadres se odian, están en una carrera de egos, en una carrera científica tecnológica, y en estas estaban cuando la propia empresa periodística de Jeff Bezos, el Washington Post, le lanza un periodicazo en donde indica que el ambiente dentro de Blue Origin es bastante negativo y que está ya afectando inclusive pues el diario acontecer dentro de la empresa. En fin, así están las cosas. Recordemos a final de cuentas que estas empresas representan la vanguardia en desarrollo científico y tecnológico, y es terrible, deprimente que padezcan este tipo de culturas y de ambientes laborales tóxicos que uno pensaría no solo están ya de salida, sino que serían impensables en algunas de las empresas con mayor visibilidad, mayores presupuestos y mayor talento de los Estados Unidos. Pero así están las cosas en Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos, que seguramente no ha tenido una muy buena semana. Oigan, y ya que hablamos un poco también de geopolítica, una noticia que no nos sorprende tristemente, y es que Microsoft dice que va a cerrar LinkedIn en China. Y es interesante porque LinkedIn, como sabemos, tiene aspectos muy importantes, quizás ya los principales de red social. Entonces, de alguna u otra manera, LinkedIn era la última red social estadounidense que seguía operando en territorio chino. Hace unos cuantos meses, la aplicación Clubhouse dejó de funcionar allá en China, y por supuesto que Instagram, Facebook y Twitter no funcionan en el país asiático, así es que todavía resistía Microsoft con LinkedIn. Sin embargo, tira la toalla y justamente dice que hay un ambiente operativo retador, que es un eufemismo para decir de plano ya no podemos lidiar con el gobierno chino, que constantemente nos está obligando a censurar y a moderar contenidos. Y no solo eso, sino que inclusive les hizo un llamamiento público, les jaló las orejas por un supuesto mal uso de los datos de las personas, violaciones a la privacidad de los usuarios de LinkedIn, claro, según el criterio del gobierno autoritario chino. Y entonces,
pues se va la gente de LinkedIn, la gente que trabajaba en LinkedIn, pero que forma parte del conglomerado de Microsoft, y dicen no más. En China no necesariamente implica que van a abandonar por completo el tema de los empleos en aquel país. Básicamente lo que están diciendo es LinkedIn se va, pero vamos a lanzar una versión light, si me permiten llamarle así, que seguirá permitiéndole a las personas encontrar trabajos dentro de LinkedIn o de lo que quede de LinkedIn en este nuevo sitio. Entonces, pues la cosa en China tampoco mejora, así como los gringos tienen sus broncas en términos de libertad de expresión y lidiar con la cooperación o no del gobierno y lo que diga la sociedad civil. En China, definitivamente el que manda es el gobierno, y eso está haciendo que prácticamente ya no exista ninguna red social occidental operando en territorio chino. Oigan, y ya para terminar y para vincular la realidad con la entrevista que vamos a tener el día de hoy, una noticia verdaderamente pavorosa, tremenda y muy triste. Una empresa estadounidense llamada Ghost Robotics acaba de presentar en una feria de armamento militar en los Estados Unidos su robot QUGB. Y no tiene nada que ver el nombre con lo que en realidad es este robot. Es un perro robot muy parecido a Spot, el robot de Boston Dynamics. Seguramente lo habrán visto, este robot amarillo autónomo que es capaz de caminar por cualquier tipo de terreno y que se ha hecho muy famoso bailando y haciendo todo tipo de demostraciones en videos publicitarios a través de internet. Bueno, la gente de Boston Dynamics dice, nosotros no vamos a hacer robots para la guerra o que puedan lastimar humanos, pero esta empresa Ghost Robotics sí lo ha hecho. Ha presentado este robot que tiene ni más ni menos que una metralleta montada en su lomo. No solo eso, tiene visión nocturna, visión térmica y un telescopio o una mira con un acercamiento de hasta 30 veces. Es decir, es un robot de guerra que tiene una metralleta que en cualquier momento podría estar operando en un conflicto y asesinando personas. Y lo peor es que no sabemos qué grado de autonomía tiene. Es decir, hay una pregunta, y de eso se va a tratar la entrevista del día de hoy aquí en Dominio. ¿Qué pasa si uno de estos robots no solo es lanzado y operado en un conflicto, sino que a través de tecnología de inteligencia artificial, de cámaras de reconocimiento de objetos, de blancos, empieza a disparar sin que siquiera medie el criterio o las interacciones con un humano? Es decir, que sin que un humano tenga que apretar un botón o manejar una palanquita, un robot como este empiece a disparar y a matar personas. Esta noticia es real. Los robots asesinos se están vendiendo el día de hoy. Han sido utilizados ya por el gobierno de Israel. De hace unas semanas decíamos también que inclusive grupos del crimen organizado en México están utilizando drones, probablemente eso sí, utilizados a control remoto, pero también están utilizando tecnología de vanguardia para lanzar bombas a la población civil aquí en México. Y por lo tanto, la discusión sobre el uso de robots, vehículos autónomos y en general lo último de la tecnología en el contexto de la guerra es una conversación de nuestros tiempos, y están aquí ustedes en Dominio, escuchándola y siendo parte de este debate.